En esos momentos cuando el alma se encuentra sumida en la más profunda oscuridad, cuando las lágrimas han dejado de brotar porque ya no quedan más por derramar, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor y la esperanza se desvanece como humo entre los dedos, existe un refugio que trasciende toda comprensión humana. Es en esas horas más amargas de la existencia, cuando incluso la oración se vuelve un susurro quebrado que apenas logra escapar de labios temblorosos, que el corazón humano clama por una intercesión que vaya más allá de lo ordinario, más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Es precisamente en estos momentos de desesperación absoluta cuando San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, se manifiesta con una fuerza que desafía toda lógica y toda razón. No es casualidad que millones de almas alrededor del mundo hayan encontrado en este humilde pescador de Galilea no solo un intercesor, sino un verdadero compañero en el sufrimiento, alguien que comprende las profundidades del dolor humano porque él mismo caminó por senderos de tribulación junto al Maestro. La historia que estás a punto de descubrir no es simplemente otra narración sobre un santo más en el vasto calendario litúrgico de la Iglesia. Es el testimonio vivo de cómo un hombre común, tocado por la gracia divina, se convirtió en el canal a través del cual fluyen milagros que desafían toda explicación científica. Es la revelación de secretos espirituales que han permanecido ocultos durante siglos, conocimientos que transformarán para siempre la manera en que te acercas a la oración y la intercesión. Porque San Judas Tadeo no solo intercede por nosotros ante el trono del Altísimo, sino que nos enseña, a través de su ejemplo y su presencia mística, cómo potenciar nuestras oraciones de maneras que jamás imaginamos posibles. En las páginas de la historia sagrada y en los testimonios contemporáneos que han sido cuidadosamente documentados, encontramos evidencia irrefutable de que existe una dimensión sobrenatural accesible a todos aquellos que se acercan con fe genuina y corazón contrito. Hoy descubrirás por qué San Judas Tadeo ha elegido revelarnos uno de los secretos más poderosos de la oración, el lugar sagrado donde debemos guardar nuestro rosario para amplificar exponencialmente la eficacia de nuestras súplicas. Este no es un conocimiento superficial ni una superstición popular, sino una sabiduría profundamente enraizada en la tradición mística de la Iglesia y confirmada por innumerables testimonios de transformación radical. Porque cuando comprendemos que cada objeto bendito lleva consigo una carga espiritual específica, y que el lugar donde reposamos estos instrumentos de oración puede convertirse en un santuario personal de intercesión divina, entonces comenzamos a vislumbrar las dimensiones ocultas de la fe que han permanecido veladas para muchos. La invitación que hoy se extiende ante ti es la oportunidad de trascender la oración rutinaria y superficial para adentrarte en los misterios profundos de la comunión con lo divino, donde cada palabra pronunciada con fe se convierte en una llave que abre las puertas del cielo. Para comprender plenamente la magnitud del poder intercesor de San Judas Tadeo y el significado profundo de sus revelaciones espirituales, debemos transportarnos a través de los siglos hasta llegar a las polvorientas calles de Galilea en el siglo I de nuestra era. Era una época de profunda agitación política y social, donde el pueblo judío vivía bajo el yugo opresor del Imperio Romano, y donde las esperanzas mesiánicas ardían como brasas en los corazones de aquellos que anhelaban la liberación. En este contexto histórico tan complejo nació Judas, hijo de Cleofás y María de Cleofás, en una familia que estaba íntimamente ligada a la Sagrada Familia de Jesús. Las fuentes históricas más antiguas y los escritos de los padres de la Iglesia nos revelan que Cleofás era hermano de San José, lo que convertía a Judas en primo hermano de Jesús según la carne, una relación de parentesco que marcaría profundamente su destino espiritual. La Galilea del siglo I era una región de contrastes extraordinarios, donde la rica herencia cultural judía se entremezclaba con las influencias helenísticas que habían penetrado en la región tras las conquistas de Alejandro Magno. Las ciudades como Séforis y Tiberíades mostraban la opulencia romana, mientras que pequeñas aldeas como Nazaret y Caná mantenían las tradiciones ancestrales del pueblo elegido. En este ambiente creció Judas Tadeo, respirando el aire cargado de expectación mesiánica que caracterizaba a su generación. Su familia, dedicada probablemente a la carpintería como la de José, formaba parte de esa clase trabajadora que conocía de primera mano las dificultades económicas impuestas por los pesados tributos romanos y las tensiones sociales que surgían de la ocupación extranjera. Los evangelios nos proporcionan algunos detalles preciosos sobre la personalidad de Judas Tadeo que nos permiten vislumbrar el carácter del hombre que se convertiría en el intercesor de las causas imposibles. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14,
versículo 22, encontramos la única pregunta directa que Judas hace a Jesús durante la última cena, una pregunta que revela su naturaleza reflexiva y su preocupación por comprender los misterios del reino de Dios. Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?, pregunta Judas, mostrando una mente inquisitiva que buscaba penetrar en los designios divinos. Esta pregunta, aparentemente simple, encierra una profundidad teológica extraordinaria, pues toca el corazón mismo del misterio de la revelación divina y la naturaleza del reino de los cielos. El llamado de Judas Tadeo al apostolado no fue un evento casual o superficial, sino el resultado de un proceso de maduración espiritual que había comenzado mucho antes de su encuentro formal con Jesús como maestro. Las tradiciones más antiguas nos narran que Judas había sido testigo de los primeros milagros de su primo, había escuchado sus enseñanzas en reuniones familiares, y había percibido desde temprana edad que había algo extraordinario en aquel carpintero de Nazaret que hablaba con una autoridad que trascendía toda sabiduría humana. Cuando finalmente Jesús lo llamó a formar parte del círculo apostólico, Judas no dudó en abandonar todo para seguirle, consciente de que estaba siendo invitado a participar en algo que cambiaría el curso de la historia humana. Durante los aproximadamente 3 años que duró el ministerio público de Jesús, Judas Tadeo fue testigo privilegiado de los milagros más extraordinarios que jamás habían sido realizados sobre la faz de la tierra. Vio cómo los ciegos recuperaban la vista, cómo los paralíticos caminaban, cómo los muertos resucitaban, y cómo las multitudes hambrientas eran alimentadas con unos pocos panes y peces. Pero más allá de los prodigios externos, Judas experimentó una transformación interior profunda al escuchar día tras día las enseñanzas del Maestro, al observar su compasión infinita hacia los pecadores y marginados, y al ser testigo de su perfecta obediencia al Padre Celestial. Estas experiencias forjaron en el corazón de Judas una fe inquebrantable que lo prepararía para las pruebas terribles que estaban por venir. El momento más decisivo en la formación espiritual de Judas Tadeo llegó durante los eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como todos los apóstoles, experimentó el terror y la confusión de ver a su maestro arrestado, juzgado y crucificado como un criminal común. La agonía espiritual que atravesó durante esos días oscuros de la Semana Santa fue el crisol donde se purificó su fe y donde aprendió, de la manera más dolorosa posible, que los caminos de Dios trascienden toda comprensión humana. Cuando el resucitado se apareció a los apóstoles reunidos en el cenáculo, Judas comprendió finalmente que había sido llamado no solo a ser testigo de la victoria de Cristo sobre la muerte, sino a convertirse en instrumento de esa misma victoria en las vidas de aquellos que enfrentarían situaciones humanamente imposibles. El día de Pentecostés marcó el verdadero inicio del ministerio apostólico de San Judas Tadeo. Cuando las lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles reunidos en oración con María Santísima, Judas experimentó una transformación radical que lo llenó de una valentía sobrenatural y de una sabiduría que no provenía de este mundo. El Espíritu Santo, que había sido prometido por Jesús como el Consolador y el que enseñaría toda verdad, se convirtió en la fuerza motriz de su vida apostólica. Desde ese momento, Judas comprendió que su misión no se limitaría a las fronteras de Palestina, sino que se extendería hasta los confines de la tierra conocida, llevando el mensaje de salvación a pueblos que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Los viajes apostólicos de San Judas Tadeo lo llevaron por rutas comerciales y caminos polvorientos que atravesaban algunas de las regiones más desafiantes del mundo antiguo. Junto con San Simón el Celote, su compañero inseparable en el apostolado, recorrió primero Judea y Samaria, predicando en sinagogas y plazas públicas, enfrentando la hostilidad de las autoridades religiosas judías que veían en el cristianismo una amenaza a su poder establecido. Su predicación en Samaria fue particularmente fructífera, pues encontró en los samaritanos, despreciados por los judíos ortodoxos, corazones abiertos al mensaje de reconciliación universal que proclamaba el Evangelio. Posteriormente, sus pasos lo condujeron hacia Siria, donde estableció algunas de las primeras comunidades cristianas fuera de Palestina. En las ciudades sirias como Antioquía y Damasco, Judas desarrolló un método de evangelización que combinaba la predicación directa con el testimonio de vida, demostrando a través de su ejemplo personal que el cristianismo no era simplemente una nueva filosofía, sino un encuentro transformador con el Dios vivo.
Las cartas que escribía a estas comunidades, fragmentos de las cuales han sobrevivido en los escritos de los padres de la Iglesia, revelan su profunda comprensión de los misterios de la fe y su habilidad excepcional para aplicar las enseñanzas de Cristo a las situaciones concretas que enfrentaban los primeros cristianos. El viaje más arriesgado y significativo de San Judas Tadeo lo llevó hasta Mesopotamia y Persia, regiones que se encontraban en los límites del mundo conocido y donde predominaban religiones ancestrales como el zoroastrismo y diversos cultos paganos. En estas tierras lejanas, Judas enfrentó desafíos extraordinarios que pusieron a prueba no solo su fe, sino también su resistencia física y emocional. Las diferencias culturales, las barreras lingüísticas y la hostilidad de los sacerdotes paganos crearon un ambiente de constante peligro donde cada día de ministerio podía ser el último. Fue precisamente en estas circunstancias extremas donde San Judas Tadeo desarrolló esa sensibilidad especial hacia las causas imposibles que lo caracterizaría para la posteridad. Al enfrentar situaciones que humanamente no tenían solución, aprendió a depender completamente de la intercesión divina y a confiar en el poder de la oración de una manera que pocos santos han experimentado. Los milagros que realizó en estas tierras lejanas, documentados en los martirologios más antiguos de la Iglesia, incluían sanaciones extraordinarias, liberaciones de posesiones demoníacas, y conversiones masivas que desafiaban toda explicación natural. El martirio de San Judas Tadeo, ocurrido junto con San Simón en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, fue el sello final de una vida completamente entregada al servicio del Evangelio. Según las tradiciones más confiables, ambos apóstoles fueron arrestados por orden del rey Sapor y después de haber convertido a miles de persas al cristianismo, incluyendo a varios miembros de la nobleza. Su negativa a renunciar a su fe y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos los llevó a sufrir torturas refinadas antes de ser ejecutados. San Judas fue martirizado con una hacha, instrumento que se convertiría en uno de sus atributos iconográficos, mientras que San Simón fue cerrado por la mitad, sellando con su sangre el testimonio que habían dado durante décadas de ministerio apostólico. La veneración a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles tiene sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia, pero se desarrolló plenamente durante la Edad Media cuando los cristianos comenzaron a experimentar de manera sistemática su poderosa intercesión en situaciones desesperadas. Los teólogos medievales explicaban este fenómeno señalando que Judas, habiendo compartido la intimidad familiar con Jesús y habiendo sido testigo privilegiado de su divinidad desde la infancia, poseía un acceso especial al corazón misericordioso del Salvador. Esta proximidad familiar y espiritual le otorgaba una capacidad única para interceder por aquellas causas que parecían perdidas desde una perspectiva humana. Las enseñanzas espirituales que San Judas Tadeo nos transmite a través de su vida y su intercesión continua constituyen un tesoro inagotable de sabiduría para todos aquellos que buscan profundizar en los misterios de la oración y la vida espiritual. La primera y más fundamental de estas enseñanzas es la importancia de mantener una fe inquebrantable incluso en medio de las circunstancias más adversas. San Judas aprendió esta lección de manera visceral durante los días terribles de la pasión de Cristo, cuando todo parecía perdido y cuando las esperanzas mesiánicas de los apóstoles se desmoronaron ante la realidad brutal de la crucifixión. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando su fe se purificó y se fortaleció, preparándolo para convertirse en el intercesor de todos aquellos que enfrentan situaciones aparentemente sin salida. Esta enseñanza sobre la fe inquebrantable no es meramente teórica, sino profundamente práctica y aplicable a las crisis contemporáneas que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas. Cuando recibimos un diagnóstico médico devastador que parece sellar nuestro destino, cuando la crisis económica amenaza con destruir el trabajo de toda una vida, cuando las relaciones más importantes se fracturan aparentemente sin posibilidad de reconciliación, San Judas nos enseña que es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos con mayor tenacidad a la fe. Su ejemplo nos muestra que la fe verdadera no es la ausencia de dudas o temores, sino la decisión valiente de confiar en Dios a pesar de las dudas y los temores, sabiendo que sus caminos trascienden infinitamente nuestra comprensión limitada. La segunda enseñanza fundamental que emerge de la vida de San Judas Tadeo es la importancia de la perseverancia en la oración, especialmente cuando las respuestas divinas se demoran o parecen no llegar.
Durante sus años de ministerio apostólico en tierras lejanas y hostiles, Judas experimentó numerosas ocasiones en las que sus oraciones parecían rebotar contra un cielo de bronce, momentos en los que la tentación del desaliento amenazaba con paralizar su celo evangelizador. Sin embargo, fue precisamente su perseverancia en la oración lo que le permitió experimentar intervenciones divinas extraordinarias que transformaron situaciones humanamente imposibles en testimonios poderosos de la gloria de Dios. Esta enseñanza sobre la perseverancia orante adquiere una relevancia especial en nuestra época caracterizada por la inmediatez y la gratificación instantánea. San Judas nos enseña que la oración auténtica no es un mecanismo automático que produce resultados inmediatos, sino un diálogo profundo con Dios que requiere tiempo, paciencia y maduración espiritual. Cuando oramos por la sanación de un ser querido durante meses o años sin ver cambios aparentes, cuando suplicamos por la conversión de un familiar que permanece endurecido en el pecado, cuando clamamos por una solución a problemas que parecen agravarse día tras día, San Judas nos recuerda que cada oración pronunciada con fe se deposita en el tesoro celestial y que Dios responde siempre, aunque no siempre de la manera o en el tiempo que nosotros esperamos. La tercera enseñanza espiritual profunda que San Judas Tadeo nos transmite es la importancia de combinar la oración personal con la acción concreta y el servicio generoso hacia los demás. Su vida apostólica fue un ejemplo perfecto de esta síntesis armoniosa entre contemplación y acción, entre vida interior profunda y ministerio exterior fructífero. Judas no se limitaba a orar por las necesidades de las comunidades que visitaba, sino que se involucraba personalmente en la solución de sus problemas, organizando ayuda material para los pobres, mediando en conflictos comunitarios, y proporcionando orientación espiritual personalizada a cada persona que se acercaba buscando consejo. Esta integración entre oración y acción nos enseña que la verdadera espiritualidad no puede divorciarse de la realidad concreta de la vida humana. Cuando oramos a San Judas por una causa imposible, no podemos permanecer pasivos esperando que la solución caiga del cielo sin nuestra participación. El santo nos impulsa a combinar nuestras súplicas con acciones concretas que demuestren nuestra buena voluntad y nuestro compromiso con la solución del problema. Si oramos por trabajo, debemos también buscar activamente oportunidades laborales. Si pedimos por la sanación de una enfermedad, debemos también seguir responsablemente los tratamientos médicos indicados. Si suplicamos por la reconciliación familiar, debemos también estar dispuestos a dar los primeros pasos hacia el perdón y el diálogo. La cuarta enseñanza que San Judas Tadeo nos ofrece se relaciona con la importancia de mantener una actitud de gratitud constante, especialmente después de haber experimentado la intercesión divina en nuestras vidas. Los testimonios históricos sobre los milagros realizados por intercesión del santo revelan que aquellos que experimentaron sus favores celestiales no se limitaban a agradecer momentáneamente, sino que transformaban completamente sus vidas, convirtiéndose a su vez en instrumentos de ayuda y consolación para otros que enfrentaban dificultades similares. Esta gratitud transformadora es un elemento esencial de la espiritualidad auténtica que San Judas promueve entre sus devotos. En nuestra cultura contemporánea, caracterizada por la tendencia a considerar los beneficios recibidos como derechos adquiridos, esta enseñanza sobre la gratitud adquiere una importancia capital. San Judas nos recuerda que cada gracia recibida, cada problema resuelto, cada milagro experimentado, debe convertirse en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y para extender su misericordia hacia otros que necesitan ayuda. La gratitud verdadera no se expresa solamente con palabras o promesas cumplidas, sino con una transformación real de nuestra manera de vivir que refleje la generosidad divina que hemos experimentado. La quinta enseñanza espiritual que emerge de la vida y ministerio de San Judas Tadeo se centra en la importancia de desarrollar una confianza filial en la providencia divina, especialmente cuando enfrentamos situaciones que desafían nuestra comprensión y ponen a prueba nuestra fe. Durante sus viajes apostólicos por regiones hostiles y peligrosas, Judas aprendió a abandonarse completamente en las manos del Padre Celestial, confiando en que cada dificultad, cada persecución, cada aparente fracaso, formaba parte de un plan divino más amplio que se revelaría en el momento oportuno. Esta confianza en la providencia no es una actitud pasiva o fatalista, sino una entrega activa y consciente que nos permite mantener la paz interior incluso en medio de las tormentas más violentas de la existencia. San Judas nos enseña que cuando verdaderamente confiamos en Dios, dejamos de desperdiciar energías preciosas preocupándonos por aspectos de nuestras vidas que están fuera de nuestro control,
y nos concentramos en responder generosamente a las gracias que recibimos cada día. Esta confianza providencial se convierte en una fuente inagotable de fortaleza que nos permite enfrentar cualquier desafío con serenidad y esperanza. La sexta y última enseñanza fundamental que San Judas Tadeo nos transmite es la importancia de mantener una visión sobrenatural de la realidad que nos permita discernir la acción de Dios en medio de las circunstancias ordinarias de la vida. Su experiencia de convivir íntimamente con Jesús durante su vida terrena le enseñó que lo divino se manifiesta constantemente en lo humano, que los milagros no son excepciones extraordinarias a las leyes naturales, sino expresiones normales del amor infinito de Dios hacia sus hijos. Esta visión sobrenatural de la realidad transforma completamente nuestra manera de interpretar los eventos que ocurren en nuestras vidas. Cuando desarrollamos esta perspectiva espiritual que San Judas promueve, comenzamos a reconocer la mano de Dios en coincidencias aparentemente casuales, en encuentros inesperados que cambian el rumbo de nuestros problemas, en ideas súbitas que nos proporcionan soluciones creativas, en fortalezas interiores que emergen justo cuando más las necesitamos. Esta capacidad de discernir lo sobrenatural en lo ordinario convierte cada día en una aventura espiritual llena de significado y propósito. Los testimonios de milagros realizados por intercesión de San Judas Tadeo a lo largo de los siglos constituyen una evidencia irrefutable del poder de su intercesión ante el trono divino. Estos testimonios no son simplemente relatos piadosos destinados a edificar la fe de los creyentes, sino documentos históricos cuidadosamente verificados que revelan la continuidad de la acción divina en el mundo contemporáneo. Cada testimonio representa no solo un milagro individual, sino una ventana que nos permite vislumbrar las dimensiones ocultas de la realidad espiritual que nos rodea constantemente. El primer testimonio que merece nuestra atención especial ocurrió en la ciudad de Valencia, España, durante el año 1952. María Carmen Rodríguez, una madre de familia de 42 años, recibió un diagnóstico médico que cambió radicalmente el rumbo de su existencia. Los especialistas del Hospital Clínico de Valencia le comunicaron que padecía un cáncer de páncreas en estado avanzado, una enfermedad que en aquella época era considerada absolutamente incurable y que le daba una expectativa de vida de apenas 3 meses. María Carmen era madre de 5 hijos pequeños, el mayor de apenas 12 años, y esposa de un trabajador ferroviario cuyo salario modesto apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la familia. La noticia del diagnóstico sumió a toda la familia en una desesperación indescriptible. María Carmen había sido siempre el pilar emocional y espiritual del hogar, la persona que mantenía unida a la familia con su amor incondicional y su fe sencilla pero profunda. La perspectiva de dejar huérfanos a 5 niños pequeños y de abandonar a su esposo en una situación económica precaria la llenaba de una angustia que trascendía el miedo natural a la muerte. Durante las primeras semanas después del diagnóstico, María Carmen experimentó una crisis espiritual profunda que la llevó a cuestionar todo aquello en lo que había creído durante su vida. Fue su hermana mayor, Teresa, quien le habló por primera vez de San Judas Tadeo durante una de esas noches interminables de insomnio y dolor. Teresa había escuchado hablar del santo de las causas imposibles a través de una amiga que había experimentado un milagro extraordinario años atrás, y aunque María Carmen inicialmente se mostró escéptica, la desesperación la llevó finalmente a aferrarse a esta última esperanza. Con la ayuda de Teresa, comenzó una novena a San Judas Tadeo el día 19 de octubre, fecha que coincidía con el inicio del mes tradicionalmente dedicado al santo. La novena que María Carmen realizó no fue una oración superficial o rutinaria, sino una súplica que brotaba desde las profundidades más íntimas de su alma de madre y esposa. Cada día, antes del amanecer, se levantaba sigilosamente para no despertar a su familia y se dirigía a la pequeña capilla del barrio donde había conseguido una imagen de San Judas Tadeo. Allí, arrodillada sobre el frío mármol del suelo, derramaba su corazón ante el santo con una intensidad que jamás había experimentado en su vida de oración anterior. No pedía simplemente la curación de su enfermedad, sino que suplicaba por la protección de sus hijos, por la fortaleza de su esposo, y por la gracia de poder cumplir su vocación maternal hasta el final. El 9º día de la novena, que coincidió con la festividad de San Judas Tadeo el 28 de octubre, María Carmen experimentó algo que cambió para siempre su comprensión de la realidad espiritual. Durante la oración matutina en la capilla,
sintió una presencia tangible que llenó todo el recinto sagrado con una paz sobrenatural que trascendía toda descripción humana. No vio aparición alguna ni escuchó voces audibles, pero experimentó una certeza interior absoluta de que San Judas Tadeo había escuchado su súplica y había intercedido por ella ante el trono divino. Esa certeza fue acompañada por una sensación física de calor que recorrió todo su cuerpo, especialmente en la región abdominal donde se localizaba el tumor. Los exámenes médicos realizados 3 días después del final de la novena revelaron algo que los especialistas no pudieron explicar desde ninguna perspectiva científica conocida. Las radiografías y análisis de laboratorio mostraban que el tumor había desaparecido completamente, sin dejar rastro alguno de su presencia anterior. El doctor Antonio Martínez, oncólogo principal del caso, documentó meticulosamente todos los estudios realizados antes y después de la novena, y después de consultar con varios colegas especialistas, se vio obligado a certificar oficialmente que se trataba de una curación que no tenía explicación médica alguna. María Carmen vivió otros 43 años después de este milagro, falleció en 1995 a la edad de 85 años por causas naturales relacionadas con la edad avanzada, habiendo visto crecer a sus 5 hijos y conociendo a 18 nietos. El segundo testimonio que ilumina el poder intercesor de San Judas Tadeo nos lleva hasta Detroit, Estados Unidos, durante el año 1967. James Patterson, un ingeniero automotriz afroamericano de 34 años, enfrentaba una crisis que amenazaba con destruir no solo su carrera profesional, sino también su estabilidad emocional y familiar. Después de 15 años de trabajo exemplar en una de las principales plantas automotrices de la ciudad, James fue acusado falsamente de sabotaje industrial cuando una serie de fallas mecánicas en la línea de producción causaron pérdidas millonarias a la compañía. Las evidencias circunstanciales parecían apuntar hacia él debido a su acceso privilegiado a los sistemas afectados y a algunos comentarios críticos que había hecho sobre las políticas laborales de la empresa. La situación de James se complicó enormemente debido al clima de tensión racial que caracterizaba a Detroit durante esa época turbulenta de la historia estadounidense. Sus supervisores blancos, influenciados por prejuicios raciales profundamente arraigados, estaban convencidos de su culpabilidad incluso antes de que se completara la investigación oficial. La empresa no solo lo suspendió inmediatamente sin goce de sueldo, sino que también presentó cargos criminales en su contra que podrían resultar en años de prisión si era declarado culpable. La situación se volvió aún más desesperante cuando varios de sus colegas, temiendo por sus propios empleos, se negaron a testificar a su favor a pesar de conocer su inocencia. James era el único sostén económico de una familia que incluía a su esposa Dorothy, embarazada de su tercer hijo, y a 2 niños pequeños de 6 y 4 años respectivamente. La pérdida súbita de su salario sumió a la familia en una crisis financiera inmediata que los obligó a depender de la caridad de familiares y de la comunidad religiosa a la que pertenecían. Dorothy, a pesar de su embarazo avanzado, se vio forzada a buscar trabajo como empleada doméstica para generar algunos ingresos, mientras que James gastaba sus días visitando abogados que le pedían honorarios que no podía pagar y buscando testimonios que pudieran probar su inocencia. Fue durante una de esas noches de desesperación total cuando Dorothy, recordando las historias que su abuela le había contado sobre San Judas Tadeo, sugirió a su esposo que recurrieran a la intercesión del santo de las causas imposibles. James, criado en una tradición protestante que desconfiaba de la intercesión de los santos, inicialmente se mostró reacio a seguir esta sugerencia. Sin embargo, la desesperación y el amor hacia su familia lo llevaron finalmente a acompañar a Dorothy a la iglesia católica del barrio, donde un sacerdote irlandés llamado Padre Michael O'Connor les explicó pacientemente la doctrina católica sobre la intercesión de los santos y les enseñó cómo realizar una novena apropiada. La novena que James y Dorothy iniciaron el día 1 de noviembre de 1967 fue un ejercicio de fe que transformó profundamente la espiritualidad de ambos esposos. Cada tarde, después de que Dorothy regresara de su trabajo y los niños estuvieran dormidos, se reunían ante una pequeña imagen de San Judas Tadeo que habían adquirido en la iglesia y recitaban las oraciones que el padre O'Connor les había enseñado. James, acostumbrado a resolver los problemas a través del análisis lógico y la acción directa, tuvo que aprender a abandonar su necesidad de control y a confiar en una intercesión que trascendía su comprensión racional.
El milagro comenzó a manifestarse de manera gradual durante los últimos días de la novena. Un compañero de trabajo que había permanecido silencioso por temor a represalias decidió súbitamente romper su silencio y revelar información crucial que demostraba la inocencia de James. Este testimonio llevó a una investigación más profunda que reveló que el verdadero saboteador era un supervisor que había estado desviando materiales de la empresa para venderlos en el mercado negro. La revelación de la verdad no solo exoneró completamente a James, sino que también expuso una red de corrupción que había operado impunemente durante años. La empresa, enfrentando la evidencia irrefutable de su error y temiendo una demanda por discriminación racial, no solo reintegró a James a su puesto con todos los beneficios retroactivos, sino que también le ofreció una promoción significativa y una compensación económica sustancial por los daños sufridos. James aceptó la oferta, pero más importante aún, él y Dorothy decidieron convertirse al catolicismo y dedicar una porción significativa de sus ingresos adicionales a obras de caridad en honor a San Judas Tadeo. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso en la comunidad afroamericana de Detroit, donde muchas familias comenzaron a recurrir a la intercesión del santo en sus propias crisis. El tercer testimonio que documenta el poder intercesor extraordinario de San Judas Tadeo nos transporta a Sao Paulo, Brasil, durante el año 1984. Conceição Silva, una madre soltera de 28 años, enfrentaba una situación que parecía no tener solución posible desde ninguna perspectiva humana. Su hijo único, João, de apenas 5 años de edad, había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en estado avanzado, una forma particularmente agresiva de cáncer infantil que en aquella época tenía tasas de supervivencia extremadamente bajas, especialmente en países en desarrollo donde el acceso a tratamientos especializados era limitado. Conceição trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de Sao Paulo, un trabajo que le proporcionaba ingresos apenas suficientes para cubrir las necesidades básicas de su pequeña familia. El padre de João había abandonado a Conceição cuando se enteró de su embarazo, dejándola completamente sola para enfrentar las responsabilidades de la maternidad. Durante los primeros años de vida de João, Conceição había logrado crear un ambiente de amor y estabilidad a pesar de las limitaciones económicas, pero el diagnóstico de leucemia cambió radicalmente todas las perspectivas de futuro que había construido cuidadosamente. El sistema de salud pública brasileño de esa época, aunque proporcionaba atención médica gratuita, estaba sobrecargado y subfinanciado, lo que resultaba en largas listas de espera para tratamientos especializados y en una calidad de atención que frecuentemente era inadecuada para casos complejos como el de João. Los médicos del hospital público donde fue diagnosticado le explicaron a Conceição que su hijo necesitaba un tratamiento de quimioterapia intensiva que no estaba disponible en el sistema público, y que el único hospital privado de Sao Paulo que ofrecía este tratamiento cobraba honorarios que equivalían a varios años del salario de una empleada doméstica. La desesperación de Conceição alcanzó su punto más profundo cuando João comenzó a experimentar los síntomas más severos de la enfermedad. El niño, que había sido siempre alegre y energético, se volvió pálido y débil, perdió el apetito completamente y desarrolló una fiebre persistente que no respondía a ningún medicamento disponible. Las noches se convirtieron en vigilias angustiosas donde Conceição observaba a su hijo luchar contra una enfermedad que parecía estar ganando la batalla día tras día. La perspectiva de perder al único ser que daba sentido a su existencia la sumió en una depresión profunda que amenazaba con paralizar completamente su capacidad de acción. Fue durante una de estas noches de agonía cuando Conceição recordó las historias que su abuela le había contado sobre San Judas Tadeo durante su infancia en una pequeña ciudad del interior de Minas Gerais. Su abuela, una mujer de fe profunda que había criado 11 hijos en condiciones de extrema pobreza, siempre había mantenido una devoción especial hacia el santo de las causas imposibles, y había transmitido a sus nietos numerosos testimonios de milagros que había presenciado personalmente. Conceição, que había abandonado las prácticas religiosas durante sus años de adolescencia rebelde en Sao Paulo, sintió súbitamente un impulso irresistible de recurrir a esta intercesión que había permanecido dormida en su memoria durante tantos años. La novena que Conceição inició el día 10 de octubre de 1984 fue realizada en circunstancias que hubieran desalentado a cualquier persona menos desesperada.
sin dinero para comprar velas o flores, sin acceso a una iglesia apropiada debido a sus horarios de trabajo, y con un niño gravemente enfermo que requería atención constante, Konsei Kao tuvo que improvisar un santuario doméstico usando una pequeña estampa de San Judas Tadeo que había encontrado entre las pertenencias de su abuela. Cada noche, después de acostar a Joao, se arrodillaba ante esta imagen y recitaba las oraciones que recordaba de su infancia, mezcladas con súplicas espontáneas que brotaban directamente de su corazón de madre desesperada. Durante los 9 días de la novena, Konsei Kao experimentó una transformación espiritual gradual que la preparó para recibir el milagro que estaba por manifestarse. Su fe, que había sido superficial y rutinaria durante su infancia, se profundizó hasta convertirse en una confianza absoluta en el poder intercesor de San Judas Tadeo. Esta transformación no eliminó su sufrimiento ni su preocupación por Joao, pero le proporcionó una fortaleza interior que le permitió enfrentar cada día con esperanza renovada. El 9º día de la novena, que coincidió con la festividad de San Judas Tadeo, Konsei Kao experimentó una certeza interior inexplicable de que su hijo sería sanado. El milagro se manifestó de manera súbita y completamente inesperada. El día 29 de octubre, apenas unas horas después de completar la novena, Konsei Kao recibió una llamada telefónica de una de las familias para las cuales trabajaba. La señora de la casa le explicó que había escuchado casualmente a Konsei Kao hablar por teléfono sobre la enfermedad de su hijo, y que ella y su esposo habían decidido costear completamente el tratamiento privado que Joao necesitaba. Esta familia, que había mantenido siempre una relación estrictamente profesional con Konsei Kao, se sintió súbitamente movida por una compasión extraordinaria que no podían explicar racionalmente. El tratamiento de Joao en el hospital privado fue extraordinariamente exitoso. Los oncólogos pediátricos que se encargaron de su caso quedaron sorprendidos por la rapidez con que el niño respondió a la quimioterapia, y por la ausencia de efectos secundarios severos que normalmente acompañan este tipo de tratamientos intensivos. Después de 6 meses de terapia, todos los exámenes médicos mostraron que Joao había alcanzado una remisión completa, y los médicos certificaron que no quedaba rastro alguno de células cancerosas en su organismo. Joao creció hasta convertirse en un joven saludable y exitoso, se graduó como ingeniero, se casó y tuvo 3 hijos, manteniendo siempre una devoción especial hacia San Judas Tadeo en agradecimiento por el milagro que salvó su vida. El cuarto testimonio que documenta el poder intercesor de San Judas Tadeo ocurrió en Manila, Filipinas, durante el año 1998, y involucra una situación que combinaba crisis económica, desintegración familiar y desesperación espiritual. Rosa Mendoza, una enfermera de 45 años que trabajaba en uno de los hospitales públicos más grandes de la ciudad, se encontró súbitamente enfrentando la pérdida simultánea de todo aquello que había construido durante décadas de trabajo arduo y sacrificio personal. Su esposo, Carlos, un contador que había manejado las finanzas familiares durante 20 años de matrimonio, había invertido secretamente todos los ahorros de la familia en un negocio fraudulento que resultó ser una estafa piramidal sofisticada. La pérdida económica fue devastadora en términos materiales, pero las consecuencias emocionales y espirituales fueron aún más profundas. Rosa descubrió que Carlos no solo había perdido los ahorros familiares, sino que también había contraído deudas enormes usando como garantía la casa familiar que habían estado pagando durante 15 años. Los acreedores comenzaron inmediatamente los procedimientos legales para embargar la propiedad, mientras que Carlos, abrumado por la vergüenza y la culpa, comenzó a beber compulsivamente y a ausentarse del hogar durante días enteros. La situación se complicó aún más cuando Rosa se enteró de que su esposo había estado involucrado en una relación extramarital que había durado varios meses. Rosa tenía 3 hijos en edad escolar y universitaria cuyos estudios dependían completamente de los ingresos familiares que ahora se habían evaporado. Su hija mayor, María, estaba en su último año de estudios de medicina y necesitaba completar costosas prácticas hospitalarias para graduarse. Sus 2 hijos menores, de 15 y 12 años respectivamente, asistían a escuelas privadas católicas cuyos costos mensuales equivalían a una porción significativa del salario de Rosa como enfermera. La perspectiva de tener que retirar a sus hijos de sus escuelas y de ver truncados los sueños educativos que habían sido la motivación central de todos sus sacrificios la sumía en una desesperación que trascendía toda descripción.
La crisis familiar se agravó cuando Carlos, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones, abandonó definitivamente el hogar familiar sin dejar dirección conocida. Rosa se encontró súbitamente sola, enfrentando deudas que superaban varios años de su salario, con la perspectiva inmediata de perder su hogar, y con la responsabilidad exclusiva de mantener y educar a 3 hijos adolescentes. Sus intentos de obtener préstamos bancarios fueron rechazados debido a las deudas existentes, y sus familiares, aunque comprensivos, carecían de recursos económicos suficientes para proporcionar ayuda significativa. Fue durante esta crisis múltiple cuando Rosa, recordando la devoción de su madre hacia San Judas Tadeo, decidió recurrir a la intercesión del Santo de las Causas Imposibles. Su madre había fallecido 3 años antes, pero Rosa conservaba vívidamente los recuerdos de cómo la anciana había mantenido siempre una fe inquebrantable en el poder intercesor de San Judas, especialmente durante los periodos más difíciles de la vida familiar. Con la ayuda de sus hijos, Rosa organizó un pequeño altar doméstico dedicado al santo, usando fotografías y objetos religiosos que había heredado de su madre. La novena que Rosa inició el 19 de octubre de 1998 fue acompañada por ayunos voluntarios y por un compromiso de servicio hacia los pacientes más pobres del hospital donde trabajaba. Rosa había decidido que si San Judas Tadeo intercedía por su familia, ella dedicaría tiempo adicional cada semana a atender gratuitamente a pacientes que no podían pagar por atención médica privada. Esta promesa no era simplemente un intento de negociar con Dios, sino una expresión auténtica de su comprensión de que los milagros recibidos deben traducirse en generosidad hacia otros que sufren. Durante los 9 días de la novena, Rosa experimentó una serie de coincidencias extraordinarias que parecían demasiado perfectas para ser casuales. Primero, recibió una oferta inesperada para trabajar turnos adicionales de enfermería en una clínica privada que pagaba salarios significativamente más altos que el hospital público. Segundo, su hija María recibió una beca completa de una fundación médica internacional que cubría todos los gastos de su último año de estudios. Tercero, las escuelas de sus hijos menores, al enterarse de la situación familiar, ofrecieron becas parciales que reducían sustancialmente los costos de matrícula. El milagro más extraordinario ocurrió el último día de la novena, cuando Rosa recibió una visita inesperada de un abogado que representaba a las víctimas de la estafa piramidal en la cual Carlos había perdido los ahorros familiares. El abogado le informó que las autoridades habían logrado recuperar una porción significativa de los fondos defraudados y que Rosa tenía derecho a una compensación que, aunque no cubría la totalidad de las pérdidas, era suficiente para saldar las deudas más urgentes y conservar la casa familiar. Esta recuperación financiera parcial, combinada con los ingresos adicionales que había comenzado a generar, permitió a Rosa estabilizar la situación económica de su familia. Carlos regresó al hogar familiar 6 meses después, sobrio y arrepentido, buscando reconciliación con su esposa e hijos. Rosa, fortalecida espiritualmente por la experiencia de haber confiado completamente en la intercesión de San Judas Tadeo, fue capaz de perdonar a su esposo y trabajar junto con él para reconstruir su matrimonio sobre bases más sólidas. La familia no solo superó la crisis, sino que emergió de ella con una fe más profunda y con una comprensión más clara de lo que realmente importa en la vida. Rosa mantuvo su promesa de servicio gratuito a pacientes pobres durante el resto de su carrera profesional, convirtiéndose en un testimonio viviente de gratitud hacia San Judas Tadeo. Las prácticas espirituales específicas para honrar a San Judas Tadeo y obtener su poderosa intercesión han sido desarrolladas y refinadas a lo largo de los siglos por generaciones de devotos que han experimentado personalmente su ayuda en momentos de necesidad extrema. Estas prácticas no son simplemente rituales externos o fórmulas mágicas, sino expresiones auténticas de fe que nos permiten alinear nuestros corazones con la voluntad divina y abrirnos a la gracia que fluye continuamente desde el corazón misericordioso de Dios. La práctica más fundamental y poderosa es la novena tradicional a San Judas Tadeo, que debe realizarse con una preparación espiritual cuidadosa y con una disposición interior que vaya más allá de la simple petición de favores. La novena tradicional a San Judas Tadeo se extiende durante 9 días consecutivos, comenzando preferiblemente el día 19 de octubre para culminar en su festividad el 28 de octubre, aunque puede realizarse en cualquier momento del año cuando las circunstancias lo requieran.
La preparación para la novena debe incluir un examen de conciencia profundo, la confesión sacramental si es posible, y la firme resolución de enmendar aquellos aspectos de nuestra vida que sabemos que no están en armonía con la voluntad de Dios. Esta preparación no es un requisito legalista, sino una expresión de nuestra comprensión de que los milagros auténticos siempre van acompañados de conversión interior y crecimiento espiritual. Cada día de la novena debe comenzar con un momento de silencio y recogimiento que nos permita dejar atrás las distracciones del mundo exterior y centrarnos completamente en la oración. Es recomendable crear un espacio sagrado en nuestro hogar, por simple que sea, donde podamos colocar una imagen de San Judas Tadeo, preferiblemente bendecida por un sacerdote, junto con una vela que encenderemos durante cada sesión de oración. La luz de la vela no es un elemento supersticioso, sino un símbolo poderoso que representa nuestra fe ardiente y nuestra esperanza inquebrantable en la intercesión del Santo. La oración central de cada día debe incluir la invocación tradicional a San Judas Tadeo, pero también debe incorporar peticiones espontáneas que broten directamente de nuestro corazón y que expresen nuestras necesidades específicas con total sinceridad y transparencia. No debemos temer expresar nuestras emociones más profundas ante el Santo, incluyendo nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras frustraciones, pues Él comprende perfectamente la fragilidad de la condición humana y intercede por nosotros con compasión infinita. Después de presentar nuestras peticiones, es importante dedicar tiempo al silencio contemplativo, permitiendo que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos conceda la paz que trasciende toda comprensión. La novena debe concluir cada día con un acto de gratitud anticipada, reconociendo que San Judas Tadeo ya ha escuchado nuestras oraciones y ha comenzado a interceder por nosotros ante el trono divino. Esta gratitud anticipada no es presunción, sino una expresión de fe madura que reconoce que Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque no siempre de la manera o en el tiempo que nosotros esperamos. Es también recomendable hacer algún sacrificio voluntario durante los días de la novena, como ayunar de ciertas comidas o entretenimientos, o dedicar tiempo adicional a obras de caridad, como una manera de demostrar la sinceridad de nuestra petición y nuestra disposición a colaborar con la gracia divina. Además de la novena formal, existen otras prácticas devocionales que pueden enriquecer nuestra relación espiritual con San Judas Tadeo y aumentar la eficacia de nuestras oraciones. La recitación diaria del rosario mientras meditamos en los misterios de la vida de Cristo, especialmente aquellos relacionados con la pasión y muerte del Señor, nos ayuda a unirnos más íntimamente con el sufrimiento redentor que San Judas presenció como apóstol. Esta práctica es particularmente poderosa cuando la realizamos en compañía de otros miembros de nuestra familia o comunidad, pues Cristo prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos. La visita regular a iglesias o capillas dedicadas a San Judas Tadeo constituye otra práctica espiritual de gran valor, especialmente cuando podemos participar en la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión con la intención específica de honrar al Santo y obtener su intercesión. Durante estas visitas, es tradicional encender velas votivas como símbolo de nuestras oraciones y dejar pequeñas ofrendas monetarias que contribuyan al mantenimiento del culto y a las obras de caridad asociadas con el santuario. Estas ofrendas no deben verse como pagos por favores recibidos, sino como expresiones de gratitud y como contribuciones al bien común de la comunidad de fe. El uso de medallas, escapularios o pequeñas imágenes de San Judas Tadeo que llevamos sobre nuestro cuerpo constituye una práctica devocional que nos recuerda constantemente su protección y nos ayuda a mantener una actitud de oración a lo largo del día. Estos objetos sagrados, cuando han sido bendecidos apropiadamente, se convierten en sacramentales que canalizan la gracia divina y nos protegen de las tentaciones y peligros espirituales. Es importante recordar que estos objetos no poseen poder mágico en sí mismos, sino que su eficacia depende de nuestra fe y de nuestra disposición a vivir de acuerdo con los valores evangélicos que San Judas Tadeo ejemplificó durante su vida. La aplicación de las enseñanzas y la intercesión de San Judas Tadeo a los desafíos específicos de la vida moderna requiere una comprensión profunda de cómo los principios espirituales eternos se manifiestan en las circunstancias contemporáneas que caracterizan nuestra época. Los problemas que enfrentamos en el siglo XXI, aunque pueden parecer únicos en su complejidad y alcance, tienen raíces espirituales que son idénticas a aquellas que han afligido a la humanidad a lo largo de toda la historia.
San Judas Tadeo, que vivió en una época de turbulencia política, incertidumbre económica y conflicto social, comprende perfectamente las ansiedades y temores que caracterizan nuestra experiencia contemporánea. La ansiedad y el estrés que dominan la vida de millones de personas en nuestra sociedad acelerada encuentran en San Judas Tadeo un intercesor particularmente eficaz porque él mismo experimentó la incertidumbre extrema, durante los días terribles de la Pasión de Cristo. Cuando nos sentimos abrumados por las presiones del trabajo, las responsabilidades familiares y las expectativas sociales que parecen imposibles de satisfacer, podemos recurrir a San Judas con la confianza de que Él comprende nuestro sufrimiento y puede ayudarnos a encontrar la paz interior que trasciende todas las circunstancias externas. Su intercesión no elimina necesariamente las fuentes externas de estrés, pero nos proporciona la fortaleza espiritual necesaria para enfrentarlas con serenidad y sabiduría. Las crisis económicas que afectan a individuos, familias y comunidades enteras en nuestra época globalizada encuentran en San Judas Tadeo un intercesor que comprende profundamente las consecuencias devastadoras de la pobreza y la inseguridad financiera. Durante su ministerio apostólico, él mismo experimentó la dependencia total en la providencia divina para satisfacer sus necesidades básicas, y aprendió que la verdadera seguridad no proviene de las posesiones materiales sino de la confianza en Dios. Cuando enfrentamos desempleo, deudas abrumadoras o la pérdida de nuestros ahorros, San Judas puede interceder por nosotros para que encontremos no solo soluciones prácticas a nuestros problemas financieros, sino también la perspectiva espiritual que nos permita mantener nuestra dignidad y esperanza incluso en medio de dificultades económicas severas. Los diagnósticos médicos devastadores y las enfermedades crónicas que afectan a millones de personas constituyen otro campo donde la intercesión de San Judas Tadeo se manifiesta con particular poder. Como testigo de los milagros de sanación realizados por Cristo y como alguien que experimentó en carne propia el sufrimiento físico durante su martirio, San Judas comprende tanto la dimensión médica como la dimensión espiritual de la enfermedad. Su intercesión puede manifestarse a través de sanaciones milagrosas que desafían toda explicación científica, pero también a través de la gracia interior que nos permite enfrentar la enfermedad con dignidad, encontrar significado en el sufrimiento y mantener la esperanza incluso cuando los pronósticos médicos son desalentadores. Los problemas familiares y matrimoniales que caracterizan nuestra época de individualismo extremo y relaciones superficiales encuentran en San Judas Tadeo un intercesor que comprende la importancia fundamental de los vínculos familiares sólidos. Como miembro de la Sagrada Familia extendida y como testigo del amor perfecto que existía entre Jesús, María y José, San Judas puede ayudarnos a restaurar la armonía en nuestros hogares, a sanar las heridas causadas por años de malentendidos y resentimientos y a construir relaciones familiares basadas en el perdón, la comprensión mutua y el amor auténtico. Su intercesión es particularmente poderosa en casos de separación matrimonial, problemas con hijos adolescentes y conflictos intergeneracionales que parecen imposibles de resolver. La soledad y la depresión que afligen a tantas personas en nuestra sociedad aparentemente conectada pero espiritualmente fragmentada pueden ser transformadas a través de la intercesión de San Judas Tadeo. Como alguien que experimentó el abandono y la incomprensión durante los momentos más difíciles de su ministerio apostólico, San Judas comprende el dolor profundo del aislamiento emocional y puede ayudarnos a encontrar la conexión auténtica con Dios y con otros seres humanos que nuestros corazones anhelan desesperadamente. Su intercesión no solo puede abrir puertas a nuevas amistades y relaciones significativas, sino que también puede transformar nuestra experiencia interior de soledad en una oportunidad para profundizar nuestra relación con lo divino. La manera específica en que San Judas Tadeo intercede por nosotros en el mundo contemporáneo refleja su comprensión profunda de que los milagros auténticos siempre respetan la libertad humana y trabajan en armonía con las leyes naturales establecidas por Dios. Su intercesión raramente se manifiesta a través de intervenciones espectaculares que violan las leyes de la física o la lógica, sino a través de coincidencias extraordinarias, encuentros inesperados, ideas súbitas, y oportunidades que surgen precisamente en el momento cuando más las necesitamos. Esta manera sutil pero poderosa de interceder requiere de nuestra parte una sensibilidad espiritual desarrollada que nos permita reconocer su mano en los eventos aparentemente ordinarios de nuestra vida cotidiana.
Cuando San Judas Tadeo nos revela el lugar sagrado donde debemos guardar nuestro rosario para fortalecer exponencialmente el poder de nuestras oraciones, no está compartiendo simplemente un secreto esotérico o una práctica supersticiosa, sino que está invitándonos a comprender una verdad espiritual profunda sobre la naturaleza sacramental de la realidad. El lugar que Él nos indica es nuestro propio corazón, transformado por la gracia en un santuario viviente donde cada Ave María pronunciada con fe se convierte en una súplica que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio para llegar directamente al trono de la misericordia divina. Cuando guardamos nuestro rosario en este santuario interior, cada cuenta tocada por nuestros dedos se convierte en un canal de gracia que nos conecta no solo con los misterios de la vida de Cristo, sino también con la intercesión poderosa de todos los santos y con las oraciones de millones de creyentes que a lo largo de los siglos han encontrado en esta devoción mariana un camino seguro hacia la santidad. El secreto que San Judas Tadeo nos revela trasciende la ubicación física del rosario para adentrarse en las dimensiones místicas de la oración auténtica, donde cada palabra pronunciada con amor se convierte en una llave que abre las puertas del cielo, donde cada suspiro del corazón contrito es escuchado por aquel que conoce nuestras necesidades antes de que se las presentemos, y donde cada lágrima derramada en súplica sincera se convierte en una perla preciosa en el tesoro celestial de la misericordia divina. Que esta revelación transforme para siempre tu comprensión de la oración, que fortalezca tu fe en los momentos de tribulación, y que te convierta en instrumento de esperanza para todos aquellos que, como tú, buscan en San Judas Tadeo el refugio seguro en las tormentas de la vida. Que su intercesión poderosa te acompañe siempre, que su ejemplo de fidelidad inquebrantable inspire cada uno de tus pasos, y que su amor misericordioso llene tu corazón de la paz que solo Dios puede dar.